fuiste tú. Sí. No van a emitir medidas contra Ecuador tras el asalto a la embajada en México, presidente. ¿Qué opina? Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Medida cautelar es que no invada la embajada. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. Y vamos a continuar con esa postura. Presidente, ¿no va a decir que había disposición de abrir el diálogo con México? ¿Esto sería posible o no? Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte. Todo a través de la Corte. Además, por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México, y no les ha importado. Sí, dijo que esta posibilidad de hecho no estaba para ellos contemplada. Sí, pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública primero. Segundo, que respeten el derecho de asilo. Tercero, que se comprometan a la no repetición. Y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador, se le expulse de Naciones Unidas. Así de claro. No hay estas medidas cautelares para resguardar las instalaciones de la embajada en Quito. Sí hay, ¿Ustedes confían en que no se va pues a dañar ni nada, que no van a pues no tenemos mucha confianza, pero yo creo que el mismo pueblo hermano de Ecuador va a ayudar a cuidar los bienes de México en ese país. No le tenemos confianza al gobierno, pero sí al pueblo ecuatoriano, porque somos pueblos hermanos. Esto no es un asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador, es un asunto con un gobierno autoritario, desconocedor del derecho internacional, irrespetuoso, que violó nuestra soberanía, agredieron a nuestros representantes diplomáticos.
y ya no es, repito, el tiempo de antes, en que se permitía que se humillara a México o a su gobierno. Ayer fuimos muy claros con el señor Blinken, con lo de Vulcan, que porque los senadores de Estados Unidos dicen que vamos a expropiar, lo cual es mentira. Además, con mucha deshonestidad, porque se está llevando a cabo, se estaba llevando a cabo una negociación de casi 2 años. Llegamos a ofrecerle comprarles. Teníamos ahí una reserva de 2, 3 mil millones de pesos para que el área impactada se aprovechara en algún programa ecológico, turístico, y que el resto, que es la superficie mayor de selva, casi 2.000 hectáreas, pasaran a formar parte de una reserva natural protegida. Pues, ¿qué hacen los que supuestamente defienden el ambiente y tienen el discurso del cuidado para evitar el cambio climático? Dicen, no, vamos a seguir explotando la grava y la arena del paraíso mexicano para usar la grava y la arena del paraíso mexicano en la construcción de las calles y de las carreteras de las ciudades de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. ¿Pero quién les permitió eso? Pues Salinas, Zedillo. ¿Por qué no pones de nuevo el video? Nada más observen cómo un día antes de que terminara el gobierno de Zedillo, se les renueva el permiso. Cuando estaba la señora Carabias, que pues son de los apoyadores, ¿no?, del bloque conservador, de los que siempre han estado en contra de nosotros, porque los apapachaban mucho. Entonces, no es a cualquier costo. A México se le respeta. Nosotros queremos tener muy buenas relaciones con todos los pueblos, todos los gobiernos del mundo, pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero. Les voy a contar algo. En el discurso del 5 de mayo, en conmemoración de la batalla de Puebla, pues a veces
improviso, hago mis discursos porque no estoy acostumbrado a leer o a decir algo que yo no escriba. Por eso tengo que aplicarme un poquito más, porque hago todos mis discursos. Y trato de no repetirme y decir cosas importantes, sobre todo que nos ayuden a entender esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, me salgo del discurso y digo lo que ya he planteado en otras ocasiones, que se tiene que mantener la relación con Estados Unidos en lo económico, que nos necesitamos mutuamente, que es necesaria la integración. Además, que ya son 40 millones los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que somos vecinos y que queremos una política de buena vecindad. Solo que se debe de comprender que no somos colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano. Y le agregué, no somos colonia ni queremos ser colonia ni de China, ni de Rusia, ni de Francia, porque era el 5 de mayo, ni de Estados Unidos. Entonces, pasa el tiempo, pero esto fue una improvisación. Y lo digo de manera muy respetuosa. Y además, esto ayuda mucho. Me manda una carta o un recado el embajador de China, haciendo referencia al discurso, que como había yo hablado de que no íbamos a ser colonia de ningún país extranjero, porque México ha sido de los países más invadidos en el mundo y nuestra soberanía ha costado muchas fatigas y vidas de nuestros antepasados. Entonces no es cualquier cosa. La independencia de México se conquistó, se fraguó con la participación heroica de nuestro pueblo. Por eso lo de los niños héroes y de muchos actos de heroísmo, la batalla de Puebla, la defensa del puerto de Veracruz, entonces me mandó una carta diciendo de que ellos nunca habían actuado como colonizadores, que los colonizadores eran otros. Entonces les tuve que poner una carta extensa. Yo nada más le puse que celebraba, ¿no?, que mantuvieran esa postura de no buscar ser colonizadores,
y que ojalá eso se mantuviese con el tiempo, porque la historia todavía no termina. Ojalá y logremos vivir en un mundo sin hegemonías. Pero es aceptar eso, muy bien, con todo respeto a todos los pueblos. Nada más que nos costó mucho. Imagínense, 300 años de dominación colonial. Luego varios intentos de reconquista de España. Apenas se va logrando la independencia y vienen los franceses con la llamada guerra a los pasteles, 1838, porque usan como pretexto que teníamos una deuda con ellos y ahí incluyen, creo que 10,000 pesos o 100,000 pesos que reclamaba un pastelero francés de Tacubaya que había perdido en un zafarrancho en su negocio. Y por eso a esa intervención se le conoció, a esa guerra, 600,000. La guerra de los pasteles. Pero la verdad era que Francia quería convertirnos de nuevo en colonia, aprovechando de que ya se había ido España. Luego viene el gran zarpazo, la primera invasión estadounidense, que nos quitan más de la mitad del territorio. Para los jóvenes, California era de México, Arizona era de México, Nuevo México era de México, Texas, que ya se había anexado, también era de México. 9 estados de la Unión Americana. Pero luego vuelven los franceses. Por eso la batalla de Puebla de 1862. Y se están como 5 años. 30,000 soldados franceses. Y el pueblo resistiendo. Pero para bendición de México se tenía a un presidente patriota, el presidente Juárez, que no se rindió, no claudicó, fue perseverante hasta que se restauró la República. Pero todavía, 1914, vuelven los estadounidenses a invadirnos. En Veracruz están como 7, 8 meses, en plena Revolución Mexicana. Y luego viene algo que ya hemos visto aquí, cambian de estrategia en Estados Unidos. Un jefe del Departamento de Estado le recomienda al presidente Wilson, dice, es sencillo, ya no vamos a volver a leer la carta, pero es buenísima.
dice, no necesitamos invadir México para dominarlo, ni disparar un tiro. Vamos a que vengan a estudiar a nuestras universidades los jóvenes mexicanos ambiciosos, y ellos con el tiempo se van a apoderar de la presidencia de México y van a hacer todo lo que nosotros les pidamos y lo van a hacer mejor. Pues se cumplió la profecía. Nada más que este pueblo que es indomable y que es muy inteligente, dijo, basta, no queremos eso. Y empezó una transformación nueva, que es la que se está iniciando, se están sentando las bases, y por eso a veces da dolor de cabeza, pero no es en vano, porque es un cambio, una transformación que hacía falta. Íbamos a terminar muy mal si no se hubiese dado este cambio. Hubiese sufrido mucho el pueblo y nos hubiesen absorbido por completo desde el extranjero. Y ahora tenemos nuestra economía fuerte, nuestro pueblo cada vez tiene más posibilidades de contar con bienestar, de estar bien, porque eso es bienestar, estar bien, y somos independientes. Pero miren esto, que se permitía en la época de los neoliberales corruptos y no se denunciaba. ¿Ustedes creen? Ya no hablemos de los pseudoambientalistas de México, los que se oponían al aeropuerto, los que se oponían a la construcción de la refinería, al Tren Maya, al Tren Falla, como dice Ricardo Salinas, que está enojado, ya se le va a pasar. Pero bueno, ¿ustedes creen? Ya no hablemos de los ambientalistas de México, hablemos de los internacionalistas. Greenpeace, ¿creen ustedes que hicieron algo por esto? Nada. Porque ese es otro asunto que hay que revisar. Así como hay que revisar todo lo que tiene que ver con los medios de información en el mundo, porque el New York Times y el Washington Post y el Wall Street Journal y el Financial Times, y ya ni hablemos de las cadenas de radio y de televisión, que no informan, que manipulan, que están al servicio de las grandes corporaciones. Así se tiene que hacer una revisión de todos esos organismos internacionales que tienen que ver con la ONU, los que supuestamente
defienden derechos humanos, los que supuestamente defienden medio ambiente. Hay organismos para todo a nivel internacional. Y muchos viven, pero muy bien de eso. Claro, por eso existen las llamadas organizaciones no gubernamentales y los gobiernos muy influyentes destinan presupuesto porque así cooptan a grupos supuestamente independientes de la llamada sociedad civil. Bueno, aquí hemos hablado ya de cómo el gobierno de Estados Unidos está financiando a la institución de Claudio X González y de la señora Casar, que se llama México a favor de la corrupción, ¿sí? Y no dicen nada, porque los están financiando, ellos lo saben, ni modo que no lo sepan, para que nos estén atacando a nosotros desde Estados Unidos. Porque si no fuese como lo estoy diciendo, ya no les estarían dando ese apoyo, que además es una actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos. Porque ¿por qué ellos van a estar financiando a una oposición, a un gobierno legal, legítimo? Es como si nosotros nos metiéramos a financiar en Estados Unidos a una asociación para que esté denunciando la corrupción en Estados Unidos, el militarismo en Estados Unidos, los graves problemas que ellos tienen. Pero nosotros somos respetuosos. Pero el señor Blinken te metió en esto. Decir, esta es una empresa de Estados Unidos y la quieren expropiar y así pues van a ahuyentar la inversión. Yo les pregunto a los mexicanos, ¿ustedes quisieran que fuese como antes, de que les concesionaron más de la mitad del territorio nacional a las empresas mineras, sobre todo canadienses, para destruir nuestro territorio? Porque un dato, que esto no lo van a escuchar en Televisa o lo van a ver en Televisa, ni en las mesas de análisis. Desde que estamos no hemos dado un permiso para explotar minería a cielo abierto. ¿Saben qué hicieron las empresas mineras canadienses en la época de Fox? Acabaron con el cerro de San Pedro. Vean ustedes, a ver, ¿por qué no pones antes de esto el escudo de San Luis Potosí? En el escudo de San Luis Potosí aparece el cerro de San Pedro. Pues llegó una minera canadiense y en alianza con los gobiernos corruptos para sacar el oro
acabaron con el cerro. ¿Y cómo lo hacemos ahora con el escudo si ya no está el cerro? Esto ya no existe. Y es una historia, otra novela. Porque aquí asesinaron al presidente municipal. Entonces, eso es lo que quieren que regrese, ¿verdad? Y se enojan porque la gente ya no quiere. Ya no quiere eso. Ni lo que vamos a ver ahora, porque a lo mejor ayer no se vio bien. Y se quedaron cortos, ¿eh? Lo tienen que arreglar bien porque está peor que esto, lo que hicieron. Ustedes tomaron, ¿no? Lo que pasa es que son muy buenos y cuando declaró Blinken, le dije a Jesús, prepara un video, porque lo vamos a requerir, y en horas estaba el video. Bueno, no lo hicieron ustedes contrataron a una empresa de Nueva York, ¿no? Sí, para Premio Pulitzer. un premio Pulitzer, para que viniera a hacer. A ver, pon. La Riviera Maya se extiende a lo largo de 131 kilómetros entre Cancún y Tulum, en el estado de Quintana Roo. A finales de los años 60, el gobierno mexicano declaró de utilidad pública las tierras comunales de la Riviera Maya, y tras la inauguración del aeropuerto de Cancún en 1976, se detonó el desarrollo y la vocación turística de la zona. Sin embargo, estas tierras son ricas también en piedra caliza, mineral de gran potencial económico, del cual se deriva la cal, el carbonato de calcio y el cemento, por lo que otra industria puso interés en ello. La empresa que se frotó las manos por las reservas de piedra caliza en Tulum fue Vulcan Materials Company, la mayor productora de agregados pétreos para la construcción en Estados Unidos, principalmente de piedra triturada, arena y grava. Para evadir el artículo 27 sobre el dominio directo de los recursos naturales y su explotación, Vulcan Materials se asoció en 1986 a Calizas Industriales del Carmen, Cálica, fundada por Grupo ICA, empresa mexicana que vendió en 2001 la totalidad de sus acciones a Vulcan, que se quedó como dueña absoluta del negocio, operando bajo la figura de una filial con un nuevo nombre, Sactún.
De las más de 2.400 hectáreas en manos de Sactún, hoy no se tienen cifras exactas de cuánto material pétreo extrajo durante 35 años de sobreexplotación. Tampoco se ha podido determinar el daño provocado a los distintos ecosistemas interconectados que conviven en el Caribe mexicano. Según la investigadora Cecilia Elizondo, se trata de una cadena sistemática de impactos, pues la remoción del material no solo afectó a los ríos subterráneos que tienen conexión con áreas del mar, sino a su vez dañó a los manglares, que sirven de refugio y como zona de desove de especies importantes. Esta controversia tiene origen en 1986, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Gobierno de Quintana Roo otorgaron a Cálica la primera autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de 1.200 hectáreas denominado La Rosita. El proyecto fue autorizado sin determinar un plazo de vigencia ni volumen de explotación específico. Fue como un cheque en blanco para extraer material de nuestro país. Para expandir las operaciones de su proyecto, Cálica obtuvo de parte del gobierno de Quintana Roo, en 1996, un nuevo permiso para explotar piedra caliza por encima del manto freático en otros 2 predios, el Corchalito y la Adelita, que suman 1.251 hectáreas de superficie. El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en los mismos predios. Tras varias visitas de inspección realizadas por la Profepa en 2017 y 2018, se determinó que la empresa Cálica realizó un aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en superficie y temporalidad, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. La transnacional presentó un juicio de amparo contra la clausura de su área de extracción y de la intención de habilitar una administración portuaria en sus terrenos. El 3 de enero de 2019, la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vulcan acusa al gobierno de México, al de Quintana Roo y al de Playa del Carmen de afectar sus inversiones al cambiar el uso de suelos de los predios que tiene en propiedad, lo cual impide continuar con la extracción de material pétreo. Por todo ello, la compañía estadounidense reclama una compensación de más de $1.500 millones. Aunque el actual gobierno ha intentado negociar con Vulcan, sugiriendo cambiar su giro para establecer un complejo turístico y la operación de una terminal portuaria, la empresa continuó extrayendo material pétreo, mostrando una indiferencia total tanto a la autoridad como al daño ambiental que sigue provocando en la zona. La explotación de material pétreo ha provocado la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, amenaza la calidad y pureza del agua subterránea y representa riesgos de hundimientos y fracturas del subsuelo. Por esta razón, la Profepa acudió nuevamente a principios de mayo de 2022 a verificar las actividades que realizaba la empresa y el 5 de mayo colocó de manera preventiva sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales. No más abusos a cargo de compañías que sin pudor devastan ecosistemas y esconden la mano, argumentando sustentabilidad para una región y una comunidad que en nada o casi nada se ha beneficiado de la extracción de piedra caliza, pero que sin duda va a resentir los daños provocados por los abusos de Vulcan y Sactún y la inacción de gobiernos que actuaron en franca complicidad. No más devastación ni saqueos. Ahí está.